A continuación vamos a presentar a Francisco Tamarit de la Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, FAMAF, de la Universidad Nacional de Córdoba. Francisco es doctor en física y especialista en inteligencia artificial. Actualmente se desempeña como profesor titular de FAMAF e investigador principal del CONICET. Ha sido decano del FAMAF, rector de la Universidad Nacional de Córdoba e integrante del directorio del CONICET, entre otras tareas de su gestión. Francisco nos presentará la conferencia Big Data, Inteligencia Artificial e ID. Les recordamos a todos aquellos que deseen realizar preguntas que pueden enviar sus consultas a jornadasidera2022@gmail.com y nosotros se las haremos llegar a Francisco para que pueda responderlas con posterioridad. Bienvenido y muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación, muchas gracias por la invitación a IDECOR, a IDERA, al Ministerio de Finanzas, que después de muchas interacciones, diría, son socios de mi facultad. Somos dos entes estatales con un alto nivel de cooperación. En rebeldía un poco cambié el nombre que me habían sugerido y en vez de Big Data puse Ciencia de Datos, porque el concepto de Big Data a veces a los académicos nos confunde y en realidad estamos hablando de innovaciones disruptivas de la vieja estadística, esta ciencia maravillosa que nos permite hacer estimaciones a partir de muy poca información. Como ustedes ven, yo trabajo como se dijo, en FAMAF y también trabajo en un instituto de física que se llama Enrique Gaviola. Es una institución de la universidad y del CONICET. Bueno, desde que yo me recibí en el año 86 y comencé mi doctorado, siempre trabajé en inteligencia artificial. Y nunca creí que iba a llegar a ver lo que estamos viviendo en la inteligencia artificial. Porque la revolución que corre por abajo, ahí donde no la vemos, en términos de capacidad de la inteligencia artificial, es realmente asustadora. Ustedes conocen, como todos, que los antropólogos y los especialistas, los historiadores, hablan de tres grandes revoluciones disruptivas en la modernidad. La primera revolución industrial, que surge en Inglaterra y que se basa en el uso de la máquina del vapor. Se pone esa fecha porque un físico inglés, escocés, Watt, modificó eficazmente las primeras máquinas de vapor atmosférico que se habían construido en Inglaterra. La segunda tuvo que ver con la utilización de la electricidad en la producción, eso masificó, hizo muy eficiente. Y la tercera se la considera a la inclusión de la computadora, este artefacto nuevo que se empieza a construir en el año 1944, 43, en la Alemania nazi, y que en la posguerra va a tener un auge muy importante. Pero de lo que queremos hablar es de esto que se llama la cuarta revolución industrial, la cuarta revolución de la modernidad. ¿Hay una cuarta revolución? Hay gente que dice que no, pero lo que sí es cierto que entre las implicancias que está teniendo esta revolución hoy es muy distinta de la implicancia que tuvo la inclusión de la computadora. Podríamos hablar mucho de esto, pero no es lo que me toca. Cuando hablamos de tecnología 4.0, ponemos en primer lugar siempre la inteligencia artificial, pero no alcanza. Hemos desarrollado en los últimos 20 años tecnologías muy innovadoras para manejar grandes volúmenes de datos, que implican modificaciones de hardware y de software. Implica también las llamadas Internet de las cosas, poder usar Internet para automatizar y controlar procesos a distancias. La automatización inteligente, el neurocontrol, robots, ya que no tienen control numérico, tienen un control inteligente. Las manufacturas aditivas, la computación de alto desempeño, voy a hablar un poquito de esto, blockchain, la metrología inteligente, la realidad virtual, la realidad aumentada y la realidad mixta, como la llaman. Estoy un poco fónico. Les cuento que esta es mi primera
conferencia también de la pandemia, post-pandemia, como le pasaba al colega. Pero además es mi primera salida en 3 meses, porque tuve una cirugía que es el primer permiso que conseguí para salir del médico y de la familia, por supuesto. Así que me tengo que portar bien, no correr ningún riesgo. No estoy consiguiendo pasar esta. Sí, ahí pasó, ¿no? Ya me fui. Ahora sí que no vuelvo más. ¿A dónde apuntabas vos? Está bien. Bueno, sigamos lo mismo. Bueno, estas nuevas tecnologías lo que van a hacer en nuestra vida es que van a fusionar ese mundo virtual de las computadoras que aprendimos a manejar desde la década del 80 aproximadamente, cuando se masificaron y llegaron a las casas, a las oficinas, a las academias, y permiten integrar estos espacios virtuales con nuestros espacios físicos e inclusive con la biología, con nosotros, con nuestra propia vida, ¿no? Se basan en la capacidad de hacer circuitos integrados muy pequeños, extremadamente pequeños, vamos a hablar de eso. La revolución del circuito integrado es una maravilla en términos del impacto que tiene. Les voy a mostrar para que se vayan convencidos de que es una tecnología exponencial, como decimos nosotros. Y aparte se basa en la capacidad de interconexión, el aumento de la velocidad y el aumento de los dispositivos de comunicación por Internet que tenemos. Pero de todas estas tecnologías, sin duda, la que más impacta es la inteligencia artificial, porque se articula con las otras tecnologías. La inteligencia artificial es una partecita de la ciencia que trata de hacer artefactos, generalmente programas, que muestran comportamientos inteligentes. Y acá los científicos duros, como yo, que vengo de la física teórica, somos muy pragmáticos, como hacía Alan Turing, y dice, no nos vamos a meter con las discusiones psicológicas de qué es ser inteligente, porque no vamos a terminar nunca. Para nosotros, un comportamiento es inteligente si emula uno de los múltiples comportamientos que nosotros consideramos inteligente en nosotros mismos y en otras especies. Es un campo fértil y muy grande la inteligencia artificial, que nace básicamente con la computadora moderna, porque Alan Turing, deben haber escuchado hablar de este científico inglés, y von Neumann, que van a ser los considerados los padres de la computadora, cuando ellos pergeñan la computadora, quieren hacer una máquina como la que tenemos hoy. Ellos no querían hacer estas computadoras que tenemos hoy. Ellos creían que la computadora venía a reemplazar al humano. La historia quiso que las computadoras que tenemos en la oficina, en el celular, en la casa, sean complementos a nosotros. Hacen muy bien lo que nosotros hacemos muy mal, pero hacen muy mal lo que nosotros hacemos muy bien. Ellas están diseñadas para hacer un número inmenso de operaciones algebraicas por segundo y para manejar muchísima memoria, cosa que ninguno de nosotros hace bien. Somos muy malos en aritmética, por eso le cuesta tanto a los seres humanos apreciar la matemática en la escuela, pero además manejamos muy poca memoria, tenemos muy poca capacidad de registro de memoria, ¿no? Ellos, como les decía, se habían propuesto hacer una máquina como nosotros, que fuera capaz de ver una foto y decir, ese es un oso, esta foto es de un niño, esta foto es de un paisaje, que fuera capaz de hablar. Turing imaginaba que la medida de la inteligencia venía dada por la capacidad de una máquina de conversar con las personas. El famoso test de Turing. Es una historia interesante. Dentro de este mundo de la inteligencia artificial, lo vamos a ver, hay muchos paradigmas. Hubo muchos caminos que se buscaron para hacer algo inteligente. Y dentro de eso hay un área que se llama el aprendizaje automático. El aprendizaje automático es la que busca, como los sistemas inteligentes, que los programas aprendan de la experiencia. Yo sé que esto así dicho no aporta mucho conocimiento, pero me voy a explayar un poquito sobre esto. Yo podría hablar sin la transparencia, así que en último caso no se me... Hay 3 elementos fundamentales que hicieron posible la revolución de inteligencia artificial que vemos hoy. El primero son los algoritmos eficientes. Yo me voy a acomodar acá lentamente.
los algoritmos eficientes. Algoritmos que comienzan en la década del 80, esta visión de la inteligencia como el abordar un sistema complejo, el cerebro, nace en los años 80, nace de los físicos teóricos, ¿no? Y reemplaza un número muy grande de intentos que no habían tenido mucho éxito, pero que se siguen usando porque son muy importantes. Entonces, necesitamos tener algoritmos que nos permitan construir cerebros artificiales u otros mecanismos de inteligencia artificial, como por ejemplo árboles de decisión, ¿no? Dos conceptos naturales, el árbol y el cerebro. El segundo elemento importante es la capacidad de cálculo. En los años 2000 no teníamos la capacidad de cálculo que tenemos hoy. Hoy el chip que yo tengo en mi teléfono es mucho mayor que la supercomputadora, una Cray, en aquel momento la más grande del mundo, con que trabajábamos en el año 1990. Y si no hubiera habido esta revolución en términos de chips y de circuitos integrados, la inteligencia artificial no serviría, no alcanzaría con los algoritmos. Pero lo más importante para esta conferencia es que lo que hoy tenemos es una gran proliferación de datos. El número de sensores que voluntariamente o involuntariamente registran datos es enorme. En la década de 90, si uno quería un dato, tenía que recurrir al INDEC, tenía que recurrir a un banco, porque no había ni siquiera la cultura de cuidar el dato. Por eso yo digo que yo trabajo en el mundo de los algoritmos, en el mundo académico, y esta conferencia tiene que ver con el mundo de los datos y de la recopilación y curetaje de esos datos, ¿no? Que es una tarea muy importante. Bueno, hablemos un poquito de qué cambia con los algoritmos de inteligencia artificial con respecto a los programas que ustedes usan para administración o para procesar información o para comunicarse, que los científicos usan también para otras utilidades. En la programación tradicional, nosotros primero hacemos el programa y junto con los datos se los entregamos a la computadora y él nos devuelve un resultado. En la inteligencia artificial esto cambia. Con la experiencia previa que alguien tiene registrada, con los datos que, por ejemplo, IDE tiene, se lo pasamos a la computadora y ella nos devuelve un programa que vamos a poder utilizar para hacer buenas predicciones o para hacer buenas clasificaciones. Cambia totalmente el paradigma. Lo que no cambia es que el aprendizaje automático se hace emulando sistemas en la computadora convencional. Hay muchos tipos de algoritmos en la historia. Hay lo que se llaman árboles de decisión, mecanismos bayesianos, de agrupamiento, de clustering, decimos en inglés, de reducción de dimensionalidad, de máquinas de soporte vectorial, algoritmos genéticos, algoritmos basados en insectos. Son todas técnicas muy exitosas y que se usan, inclusive en IDECOR, se trabaja maravillosamente con estos algoritmos. Lo que es más disruptivo son los algoritmos basados en redes neuronales. Esta idea simple, pero muy cuestionada, de que si queremos hacer inteligencia, tenemos que usar lo que sabemos del cerebro. Y el cerebro es el objeto, para un físico por lo menos, más complicado, más complejo que nosotros vemos en la naturaleza. Hay cosas más grandes y, si quieren, complicadas, ¿no? Un agujero negro, una galaxia, un avión, son muy complicados, pero no son complejos, porque de la información que nos dan sus partes, nosotros deducimos fácilmente cómo hacerlo andar o cómo funciona. En cambio el cerebro no. Si alguien le mostrase a un marciano, un extraterrestre, un cerebro, le dijera ¿para qué se hizo esto?, no sabría decir muy fácilmente para qué la evolución diseñó este artefacto que pesa 1,3 kg, que hace muchas tareas a la vez y que ha ido mejorando a lo largo de la evolución, pero que mejora a lo largo de nuestras vidas, ¿no? ¿Qué hacemos cuando hacemos inteligencia artificial? Emulamos dos capacidades muy importantes de los seres vivos, de los humanos en particular.
sabemos clasificar, eso es fácil, pero además sabemos hacer regresiones. Muchos de ustedes deben haber hecho una regresión, porque debe haber aquí economistas, ingenieros, ¿no? Los científicos nos pasamos la vida a partir de pocos puntos buscando cuál es la función que mejor ajusta esos puntos, ¿no? Eso lo vieron en muchas carreras. En la ciencia nos dan los datos y nosotros encontramos la función. Eso es muy transparente, porque si alguien mañana me dice, ¿cómo explicás esa relación entre los datos de entrada y de salida? Yo le digo, es el coseno de X, por ejemplo, ¿no? Y eso es transparente, porque cualquiera puede ir y puede calcular un coseno. Los cerebros nuestros son totalmente opacos. Si yo les muestro una foto de Maradona, todos ustedes van a saber qué es Maradona, pero no van a poder explicarme qué hicieron para deducir que esa foto era de Maradona. No hicieron cuentas, no buscaron absolutamente nada. Tuvieron una aducción y dedujeron que eso era Maradona. Tenemos que hacer máquinas que hagan eso. Y lo hacemos y andan mejor que nosotros. Voy a hablar un poquito después también de la regresión para que... No sé si mi inteligencia me da para aprender a dónde apuntar. Ahí está. Les voy a hablar muy poquito, porque tengo poco tiempo, ya debo estar agotándome, de los algoritmos neuronales. El secreto, se los cuento, hace que todo sea bastante fácil. El secreto está en que lo importante de nuestro cerebro no son las neuronas. Fíjense lo que les digo, van a decir, este profe está totalmente loco. No son las neuronas. Lo importante son las conexiones entre las neuronas. Y nosotros tenemos 10 a la 12 neuronas, no sé si eso dice algo, un 1 seguido de 12 ceros de neuronas, 1 millón de millones de neuronas, 1 trillón en inglés, aquí creo que es 1 billón en español. Y además, cada neurona se conecta aproximadamente con 10.000 otras neuronas. Entonces tenemos 10 a la 16 conexiones. Y el cerebro no cambia nada en las neuronas, pero a medida que ustedes crecen y aprenden o se olvidan, lo que va cambiando es la conectividad. La matriz de acoplamientos se llaman sinapsis, por eso le decimos acoplamientos sinápticos. Cuando hacemos un algoritmo de inteligencia artificial, tenemos que encontrar de los datos la forma de asignarle números a esas conexiones sinápticas, que a veces son muy importantes cuando el número es muy grande, a veces son muy poco importantes cuando el número es pequeño. Pero eso no importa porque eso es parte de nuestra experiencia. Les quiero mostrar aquí, recién también les mostraba una red neuronal. No, voy en... Nosotros definimos siempre un conjunto de neuronas. Las neuronas son muy sonzas y tienen que ser sonzas, porque nuestras neuronas son muy parecidas a las que tiene un insecto. Entonces no puede estar en la neurona el secreto. Lo que tiene nuestro cerebro es una interconexión muy específica. Entonces, ven que hay 3 neuronitas, ahí yo leo 3 datos. Por ejemplo, podría ser la temperatura de hoy, la temperatura de mañana y la temperatura de pasado mañana, que va a ser viernes. Y yo leo en la salida, quiero que él me diga cuál va a ser la temperatura del sábado. Hay gente que hace muy bien esas predicciones. Las neuronas verdes emulan nuestro cerebro, lo que está dentro, y ven que entre neuronas pongo un lacito azul, eso representa una sinapsis. Ahí se guarda la información. Hacer un programa de inteligencia artificial neuronal es decir, dadas estas neuronas, qué acoplamiento sináptico, qué valor le pongo a esas flechitas, ¿no? Eso es algo que es muy propio de lo que se llama la matemática, la teoría de los grafos. Los físicos usamos mucho. Y acá tengo una red neuronal parecida, solo que es mucho más grande, no se pueden poner todas las neuronas, pero desde los píxeles de la figura de la joven inicial, salen neuronas hacia adelante, ¿no? Miles y miles de neuronas que no se pueden graficar, y al final la respuesta puede tener 2 valores. -1 si no es un rostro de una persona, y +1 si es el rostro de una persona. Ahí leemos nosotros la respuesta. Fíjense qué simple. Habilidades que nosotros hemos desarrollado con mucha eficiencia, pero que son muy difíciles de implementar para un programador que hace programación convencional. ¿Cómo hace una persona? ¿Qué tiene que buscar un programa en los píxeles de una foto para saber si hay una persona o no?
Bueno, aquí lo que buscamos son los acoplamientos entre las neuronas, y entonces cada píxel de todas esas figuras que ustedes ven, que tienen muchos tamaños diferentes, están unidas por un montón de sinapsis. Ese es el secreto de la inteligencia artificial. Bueno, esto es clasificar, ¿no? Fíjense, tengo 20 categorías de animales, ahora entreno una red que hace esto se hace muy bien, y después le muestro a algún animal que no es ninguno de ellos, otra versión, por ejemplo, de una cebra, y él me va a decir, esto es una cebra. Él clasifica y clasifica muy bien. En IDECOR clasifican usando técnicas de inteligencia artificial y muy bien. No les puse ese ejemplo porque si no, para ustedes es muy fácil, mejor que sea un poquito difícil. Y esto es lo que se hace con un video en línea, ¿no? No solamente clasifica, sino que identifica y segmenta objetos en la calle. Eso usan las municipalidades para hacernos multas, para castigarnos. Y ahí distingue taxis, ómnibus, semáforos, personas. Esto está funcionando y lo hace mucho mejor que lo hace el mejor de los expertos. Esto es a lo que me refiero cuando hago regresión. Imagínense que alguien midió esos circulitos blancos entre el salario de un operario y su experiencia en años, ¿no? Sacó todos esos puntitos blancos. Un estadístico, ¿no? Puede fácil, un ingeniero, muchos profesionales saben estimar esa curva roja, ¿verdad? Usando cuadrados mínimos, por ejemplo. Hay muchos métodos para hacerlo. Bueno, nosotros queremos un sistema que no nos diga cuál es la función, pero que directamente lo haga. Tiene que deducir esa curva roja, la tiene que deducir solo. Y tiene que hacerlo mejor de lo que lo hacemos con los métodos estadísticos clásicos. El segundo elemento, yo les dije que un elemento era el algoritmo, el segundo les dije eran las computadoras, ¿no? Hoy disponemos de una novedad, y es que gracias a los niños, que durante mucho tiempo vienen haciendo fuerza para que tener mejores videojuegos, y esto también abarca a los más grandes también, desde el año 2000 para acá hubo un incremento en la capacidad tecnológica de las placas gráficas, se llaman GPU, y perdieron un poco de eficacia las CPUs, los controladores de las computadoras. Hoy nosotros usamos las placas gráficas para resolver los algoritmos que nos permiten construir estos cerebros, que nos permiten asignarles conexiones. Argentina tiene que saberlo, a lo mejor lo saben, un sistema nacional de computación de alto desempeño con 6 grandes laboratorios en Buenos Aires, en Santa Fe, Rosario, Córdoba y algunos más, el servicio meteorológico, ¿no? Donde ustedes pueden acceder a usar los equipamientos para hacer, entre otras cosas, inteligencia artificial. Se usa también para hacer modelado, por ejemplo, en temas de clima, o modelado para materiales, pero ustedes tienen que saber que existe un sistema nacional del cual nuestra Universidad Nacional de Córdoba es parte. Nosotros tenemos sin duda hoy la computadora de mejor performance en Argentina, que se llama Nabucodonosor, y está disponible para ustedes. Tenemos un data center y eso no es exclusivo de los científicos, eso está abierto a colaboraciones con organismos públicos, con organizaciones del tercer sector, con empresas privadas, con empresas públicas. Les digo esto porque a veces pensamos que esta tecnología hay que ir a buscarla a Estados Unidos. Nosotros tenemos muy buenos equipamientos. No estamos en el ranking de las topísimas, es verdad, pero no hace falta tampoco para esto, ¿no? El otro elemento muy importante, histórico, es el invento del transistor. No sé si alguna vez estudiaron esto, pero el transistor es un aparatito que se inventó para reemplazar a las válvulas de vacío. Y las válvulas de vacío se inventaron para amplificar las señales, para telefonía. Porque Bell, el que inventó el teléfono, quería llevar el teléfono de la costa este de Estados Unidos a la costa oeste. Entonces la Bell Telephone contrató a 3 físicos, ahí los tienen, Shockley, Bardeen, Brittain, y ellos inventaron este dispositivo, que ven a la izquierda, enorme. Ese triangulito tiene 3 centímetros de lado, ¿no? Y eso dio lugar a la carrera de los transistores, ¿no? Casi 13 años después, Sony, el japonés,
va a usar 4 transistores que ya tienen 1 centímetro, ya no son tan feos como este, va a tener 4 transistores de 1 centímetro y va a inventar la radiotransistores, que fue el primer artefacto masivo de uso de transistores. Los que tenemos más años nos acordamos de las viejas radiecitos que nos poníamos en la oreja para escuchar los partidos. Miren, hoy los transistores están en el orden de los 8 nanómetros. Pasamos de 3 centímetros a 8 nanómetros, a 0,8 ceros y un 8. ¿No? Fíjense el tamaño de la revolución que hicieron. Y acá, esto se conoce como la ley de Moore, acá ustedes ven cómo cambia año a año el número de transistores que entran en un chip. Hoy entran, miren, en un chip del celular de ustedes hay aproximadamente 10.000 millones de pequeños chips de nanómetros. No sería posible hacer inteligencia artificial si nosotros no tuviéramos esta capacidad de cálculo enorme. Yo les conté que el secreto de los cerebros no está en las neuronas, sino en la cantidad de conexiones que tienen las neuronas, ¿verdad? Porque si yo puedo tener muchas neuronas y mal conectadas y van a armar el cerebro. Acá les muestro en el eje de las ordenadas, en el eje Y, el vertical, está puesto en unidades de 1 billón, o sea que un 1 es 1 billón, o sea, son 1.000 millones, perdón, en español. Y acá ven cómo crece, ¿sabe lo que estoy representando ahí? El número de conexiones sinápticas, porque queremos tener más y más conexiones sinápticas. Y fíjense que tenemos GPT-3 en rojo, allá arriba, ¿lo ven? Que tiene 175.000 millones de conexiones. O sea que Elon Musk, que hizo este programa, que escribe como un humano, tuvo que algorítmicamente construirse un cerebro que tenía 175.000 millones de conexiones. Y a cada conexión le asigna un número. Ese programa, ustedes le dan un párrafo semilla, por ejemplo, ustedes les dicen, no sé, yo siempre juego con esto, Pancho se ahogó en el Amazonas, yo soy Pancho. Les digo a mis alumnos, ellos ponen y él hace una noticia. Dice, el famoso nadador Pancho quiso cruzar el Amazonas y yo le digo que no, ese no me gusta, y él me hace otra en cuestión de segundos. Es un sistema extremadamente inteligente, ¿no? Y el poder trabajar con el lenguaje natural nos une con la vieja tradición de la lógica que decía que la inteligencia se iba a explicar en términos booleanos, en términos de análisis de frases lingüísticas, ¿no? Pero quiero que vean la velocidad de crecimiento de estos procesos. Yo les cuento un secreto, a lo mejor se acuerdan ustedes de la escuela. Si yo tengo una curva exponencial como esta, ¿ven? Me doy cuenta que cae exponencialmente porque tiene la forma de una exponencial. El que vio una exponencial en su vida sabe que cae hacia cero, ¿verdad? Pero para darse cuenta si es realmente exponencial, la escala de los i's hay que ponerla en escala logarítmica. Si algo es una recta, cuando el eje de los y es logarítmico y el eje de los x es común, es porque el comportamiento es exponencial. Y la pendiente es la razón, es la velocidad del exponencial. Esto claramente habla de un comportamiento exponencial. No hay ninguna duda de que estamos disminuyendo los chips, los transistores, a un ritmo exponencial, como la inflación, como el crecimiento de las poblaciones, como tantos fenómenos que nos invaden. Y la tercera pata, y acá no voy a mostrar mucho, pero sí les quiero contar, yo les dije que estaban los algoritmos, que necesitábamos de computadoras, pero necesitamos sobre todo de datos, porque estos algoritmos no aprenden si no es de la experiencia, y esa experiencia tiene que estar dada en datos, como hicieron ustedes en la escuela, ¿no? La maestra sabía las tablas y les contaba a ustedes las tablas, decía 2 por 2, 4, 2 por 3, 6, y ustedes no solamente aprendieron las tablas, sino que fueron capaces de generalizar por sobre las tablas, fueron capaces de deducir cuál era la regla. No saben cómo hacen, pero lo saben, ¿no? Es un mecanismo muy opaco, pero funciona. Y como es muy opaco, es muy cuestionado y nos produce mucho miedo.
¿Cómo nos va a producir medios si nosotros somos opacos como los mecanismos y las cosas que hacemos? Miren, acá vemos cómo evolucionan también de una forma exponencial los conjuntos de datos que se usan para entrenar sistemas de inteligencia artificial. En la parte más exitosa de la inteligencia artificial hoy se llama el aprendizaje supervisado, porque yo tengo que disponer de un conjunto de datos, ustedes son especialistas en datos mucho más que yo, un conjunto de datos, y ese dato tiene que tener la respuesta correcta al problema que ustedes quieren resolver. Por ejemplo, en una foto ustedes tienen que decir, yo sé cuál es el precio de algunas parcelas, o yo sé que estas parcelas son un baldío, estas son un edificio, esto es una casa. Alguien tiene que darme datos y de esa experiencia nosotros vamos a construir ese sistema de inteligencia artificial que es necesario. Pero no hay inteligencia artificial si no hay datos. No hay datos. Nosotros perdemos un montón de tiempo porque no se cuida el dato, porque no se lo cura, no se lo simplifica. Entonces, mi mensaje para ustedes es que disponer de una infraestructura de datos como la que ustedes generan, para nosotros es fundamental y nos posibilita pensar en alianzas muy exitosas, en el cual desde la academia se pongan los algoritmos, pero que ustedes nos brinden los datos. Estamos trabajando en este momento con la Secretaría de Ingresos Públicos, de cual depende I de Córdoba, y estamos trabajando con inteligencia fiscal y con auditoría para identificar fraudes fiscales. Y lo podemos hacer porque encontramos los datos suficientes con los cuales entrenar nuestro sistema. Si nosotros no tuviéramos esos datos, no podríamos enseñar absolutamente nada. Y la experiencia nuestra es que esos datos tienen que estar estructurados, tienen que venirnos de una forma tal que nosotros podamos eficientemente pasarlos a un sistema de inteligencia artificial. Los estadísticos que hacen aprendizaje automático, inteligencia artificial, son muy cuidadosos de los datos, pero en general los computólogos, los físicos, los matemáticos somos extremadamente poco prudentes y es necesario resaltar el valor que tiene poder contar con esta infraestructura de datos espaciales. Y quiero decir que no es usual, lo vimos en la pandemia, porque no encontrábamos esos datos en los ministerios de educación. No es usual, no los encontramos en el sistema de educación, no los encontramos en los sistemas de producción. Y esta alianza entre buenos algoritmos, buenos datos, buenos cómputos y buenos datos es lo que nos va a permitir generar un salto cuantitativo en la capacidad de nuestras predicciones y de nuestros modelos. Me gasté todo el tiempo. No, tan rápido no me echa. Bueno. No, simplemente quiero decirles que a veces la gente piensa que estas cosas hay que ir a buscarlas a Stanford, a California, y la verdad es que no. Esta es la primera revolución tecnológica que agarra a la Argentina y a Brasil y a México y a Chile muy bien parada, porque científicos argentinos comenzaron a trabajar en esto cuando se lanzó la carrera por la inteligencia artificial. Entonces ustedes van a encontrar en la academia una gran calidad de algorítmica nacional, de estándares internacionales. Lo encuentran en nuestra universidad, pero lo encuentran en Villa María, lo encuentran en Río Cuarto, en la UTN Córdoba, en la UTN San Francisco, en la UTN Villa María, y lo encuentran en Santa Fe y Rosario, que son dos grandes centros, y en la UBA, y en el ITBA, y lo encuentran en Tandil, y lo encuentran en San Luis. No tienen que ir a buscarlo a ningún lado, está en Argentina. Lo otro es formación. Nosotros nos ocupamos no solamente de formar ingenieros a nivel de posgrado, no solamente de formar físicos, químicos, computólogos, estamos trabajando también en formar técnicos y para eso tenemos 2 diplomaturas en la universidad, pero ustedes van a encontrar lugares donde capacitarse para en un periodo rápido adquirir habilidades muy especiales de inteligencia artificial y ciencia de datos. Van a encontrar almacenamiento en la nube, pero además van a encontrar cómputo en la nube. La gente piensa que hay que ir a pagar a Amazon o a Google y en realidad
Ustedes pueden ir a muchos centros universitarios y van a encontrar computadoras suficientemente buenas. Van a encontrar predisposición y mucha experiencia en esto de colaborar con el mundo de los estados, de la gestión pública, pero también con el mundo de la actividad privada y de las organizaciones civiles.